Hola, muy buenas tardes. Al igual que el pez depende del agua para sobrevivir, las empresas también dependen de la sociedad. Las empresas necesitan generar vínculos y relaciones de confianza con el entorno que los rodea. Esta es la idea sobre la que va a vertebrar la siguiente charla, el siguiente panel. Lleva por título Los nuevos desafíos en la relación empresa-sociedad. Lo va a moderar la señora Rebecca Greenspan, que, como saben, es la secretaria general iberoamericana. Será la señora Greenspan quien nos presente a los invitados. Muy buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar aquí. Bienvenidos a este panel, Nuevos desafíos en la relación empresa y sociedad. Esta tarde nos acompaña un panel de lujo realmente. Tenemos con nosotros a Gonzalo Said, director de Embotelladora Andina y de BBVA de Chile. Gonzalo es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, director de la embotelladora, como ya dije, con operaciones en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Es una de las 10 embotelladoras más grandes, ¿no?, del sistema Coca-Cola. Además de su participación en otros negocios en generación eléctrica, inmobiliarios, vinícolas. Es presidente de la Fundación Generación Empresarial desde 2014, que es una organización con más de 25 años de vida para promover la ética y los valores en las empresas. Y muchas cosas más, pero si los presento con todo su currículum, no salen de aquí en una hora. Tenemos con nosotros también a Diego Eduardo Martín de la Torre de la Piedra, presidente del directorio de Viga S.A. Tiene compañías líderes en el mercado peruano. El señor de la Torre es también miembro del Consejo Consultivo del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University. Es columnista económico del diario El Comercio de Lima. Ha sido profesor en la Universidad del Pacífico por muchos años y miembro de directorios de importantes empresas e instituciones en el Perú. Tenemos con nosotros también a Alejandro Santo Domingo, presidente de las juntas directivas del Grupo Santo Domingo. Es director ejecutivo de Quadrant Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y ha sido miembro de juntas directivas diversas durante su carrera. Es presidente de la Junta Directiva de Bavaria S.A. en Colombia y de otras empresas en América Latina y el mundo. En el campo filantrópico, es vicepresidente de Wildlife Conservation Society, miembro del directorio del Metropolitan Museum of Art of New York y del Educational Broadcasting Corporation. Así que también combina, al igual que los otros, su labor empresarial con su labor filantrópica. Y José Luis Bonet, doctor en Derecho con sobresaliente cum laude, Universidad de Barcelona y Premio Extraordinario de Doctorado, licenciado en Derecho también por la Universidad de Barcelona, profesor titular por oposición de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho, por supuesto presidente del Grupo Freycinet desde 1999 y de varias empresas, pero ahora especialmente presidenta de la Cámara de España. No voy a leer todo tu currículum, José Luis, porque no salimos de aquí hasta mañana. Bueno, un panel, como les digo, extraordinario. Así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Yo creo que la conversación de hoy es una conversación muy importante, porque los límites entre lo económico, lo político y lo social se han difuminado. Estamos en un mundo en el que oigo cada vez más, por ejemplo, como me pasó en Brasil, que el problema económico más importante de Brasil es el político. Y por lo tanto, sabemos que lo que pasa en cada uno de estos ámbitos se afecta mutuamente. Ya no podemos pensar que las empresas van a estar separadas de la sociedad y de lo que pasa en la sociedad
tanto en lo social como en lo político. Sin duda, nuestras economías se enfrentan a muchos riesgos. Hoy hemos oído varias exposiciones al respecto, muchos riesgos que vienen de la economía, que vienen del mundo en el que estamos, que vienen de nuevos proteccionismos que han surgido, de la incertidumbre en términos de las reglas de juego que tendremos hacia el futuro. No tengo duda de que eso afectará a nuestras economías, al igual que nuestras tareas pendientes. Muchas veces hemos dicho que en América Latina hicimos bien la macro, pero no hicimos nada en la micro, no hicimos nada en el campo de las empresas, en el campo del mercado, en el campo de la productividad. Pero sabemos que los principales riesgos que enfrentaremos en lo económico en el futuro vendrán precisamente de otros temas, vendrán del malestar ciudadano que hay en la región. Hemos dicho algunas veces que nuestra ciudadanía está de mal humor. Está de mal humor con sus instituciones, porque sienten que las instituciones no dan lo que se espera. Están de mal humor con el sistema político. Hay una desafección con la política en la región. Está de mal humor también con el mercado. Y de alguna manera, a raíz de muchos escándalos de corrupción que hemos enfrentado durante estos años, también hay un mal humor con las empresas. Y esto viene de cosas buenas y de cosas malas. Yo creo que parte de este mal humor viene de la expansión de las clases medias que hemos visto a nivel global y que hemos visto en América Latina. 80 millones de personas entraron a las clases medias de la región latinoamericana. Estas son clases medias más educadas y más exigentes. Al igual que nuestra juventud, son jóvenes más educados y más exigentes. Son menos tolerantes con la corrupción, son menos tolerantes con la ineficiencia y son menos tolerantes con la desigualdad y tal vez con la percepción de un mundo que puede ser injusto y que no promueve la igualdad de oportunidades. Nuestra juventud siente muchas veces que el espacio de las oportunidades para ellos se ha ido cerrando. Y esto es paradójico, porque la verdad es que nunca hemos tenido unos años de progreso en la humanidad, y la región ha sido parte de eso, como los que hemos tenido en los últimos 30 años. Hemos reducido a la mitad la pobreza, hemos ampliado la educación y la salud para millones de personas en el mundo, pero al mismo tiempo que hemos hecho eso, hay esta sensación de insatisfacción en nuestra ciudadanía, y yo diría que en parte en nuestra ciudadanía global. También hay una sensación de incertidumbre con respecto a la cuarta revolución industrial. Si nos da tiempo, hablaremos de eso en una segunda ronda de preguntas con nuestros invitados. Por supuesto que los cambios en la tecnología, en el mundo digital, en la Internet de las cosas, etcétera, crean incertidumbre y pueden confundir a muchos de nuestros ciudadanos en términos de que la culpa es de otros, ¿no? No que hay que adaptarse, no hay que estar ahí, no es que hay que dar un salto cualitativo, sino que le echan la culpa muchas veces, o podrían echarle la culpa a la globalización y a la apertura económica, que es precisamente lo que ha dado todos los beneficios, porque todo eso que dije antes que hemos logrado, lo hemos logrado con apertura y en el marco de la globalización. Y por último, quiero mencionar el tema de los valores. También es cierto que parte del cambio de esta reflexión sobre cuál es la relación entre empresa y sociedad viene de que los millennials, de que nuestros jóvenes también están pensando en otros valores. Tal vez ya no quiere cada uno de ellos un auto y una casa, quieren vivir en una sociedad, en bienes más compartidos. El 70% de nuestros jóvenes dice que estarían dispuestos a recibir un salario menor si trabajan en una empresa haciendo algo que les parece importante, ¿no?
Lo único ya no es el ingreso, también los valores, el tipo de vida, el bienestar de otra manera está pesando en nuestros jóvenes, y la preocupación por el ambiente. Y por lo tanto ahí también la empresa tiene que tomar nota de cuál es ese mercado, porque ellos son consumidores, de cuáles son esos trabajadores, porque ellos van a ser también los trabajadores, y cuáles son los votantes, porque ellos también van a ser nuestros votantes. Y ahí vuelvo a decir, lo político, lo económico y lo social está concatenado. Ya no podemos hablar solo de lo que hacemos, digo yo, premercado, educación y salud, posmercado, redistribución. Algo tiene que pasar con las empresas en el mercado con respecto a la sociedad. Y para eso para esa reflexión, tenemos este panel. Así que voy a comenzar con Diego. Y Diego publicó hace un tiempo una frase que quiero repetir acá y que le voy a preguntar qué quiere decir con ello. Hace 10 años o más, 15 años, en un artículo él decía que el empresario del futuro sería una mezcla entre Bill Gates y la Madre Teresa. Al final, como él mismo reconoce, la idea no resultó tan loca. Así que yo quisiera que Diego nos contara un poco qué quiere decir con ello, que expanda sobre ese concepto y cómo ve la transformación del empresariado en esta sociedad del futuro. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Esa frase lo que trata de graficar es que el monopolio de la sensibilidad social no está en los intelectuales, en los políticos, sino que los empresarios también queremos tener un rol de que por la presencia de nuestras empresas la sociedad esté mucho mejor. Y eso ha sido posible básicamente a raíz de la caída del muro de Berlín, porque antes había un totalitarismo mediático y académico de la izquierda carnívora, que ahora ha evolucionado vegetariana, que ha superado el analfabetismo económico, y eso ha permitido y quiero citar a Octavio Paz, que cuando cayó el muro de Berlín dijo una frase muy interesante. Él dijo que las respuestas no fuesen las correctas, no significa que las preguntas no lo fueran. O sea, la respuesta incorrecta era el modelo de odio, con la metáfora ginecológica, la violencia es la parte de la historia, cuando en realidad es la sepultura de la historia. Y surgió realmente en las preguntas pendientes es cómo crear riqueza y distribuirla mejor, cómo crear una sociedad más meritocrática, con mayor movilidad vertical, donde alcance la igualdad de oportunidades para todos, y sobre todo, cómo superar estereotipos entre el sector privado, las ONGs y los gobiernos para enfrentar problemas como falta de educación, pobreza. Gracias a la caída de ese modelo disfuncional que mató 70 millones de chinos, 50 millones de rusos y miles de latinoamericanos, fue la primera vez, y como anécdota podría contar, que a raíz de ese artículo se lanzó, en el Perú se lanzó el Pacto Mundial de Naciones Unidas en el año 2003, que es una iniciativa que es la alianza del Sistema de Naciones Unidas con el sector privado para promover 10 principios, temas de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Siempre desde los empresarios queremos pasar, el empresario moderno quiere pasar del éxito a la trascendencia y lograr que la presencia de sus empresas haga que las sociedades estén mejor. Pero en América Latina, yo fui empresario hace más de 30 años, me da cuenta que los políticos siempre querían distribuir riqueza, lo cual está muy bien, pero hay que crearla primero. Entonces ahí viene la frase de Winston Churchill cuando dice, es una idea socialista o comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas. Y una mujer, que siempre las mujeres tienen tanto sentido común, como Margaret Thatcher decía, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Es muy importante crear dinero. Tener utilidades, el objetivo de la empresa moderna no es hacer utilidades, es servir a la sociedad. Pero para poder hacerlo, la herramienta es crear riqueza. Y eso es lo que ha permitido, por lo menos en mi país, que cayó el muro de Berlín, obviamente cayó, todos sabemos la fecha, el 89, pero básicamente a partir del año 92 se dio la respuesta correcta, que ya no era esta metáfora ginecológica, ese modelo disfuncional que ni siquiera los alemanes con su disciplina y eficiencia pudieron hacer funcionar, sino se lanzó un nuevo modelo que era una economía de mercado con dos apellidos,
con responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Y eso es lo que ha permitido que el Perú tenga, hace poco me presentaba Alice Kingo, la directora del Pacto Mundial, que vengo de un país que tiene el récord mundial de reducción de pobreza de 58% a 20%. En los últimos 10 años hemos doblado el PBI y realmente lo que está sucediendo en América Latina es que queremos dejar de ser la cenicienta del mundo occidental. Así como en una época ciertos países europeos eran la cenicienta de Europa, ahora creo que América Latina, felizmente, al menos en mi país, creo que nos hemos vacunado contra esta ideología que tanto hambre, miseria, y que mi compatriota y también compatriota de ustedes en España, Vargas Llosa, decía que esta ideología que era basada en una metafísica materialista, una sociología deshumanizada, basada en el milagro de las transformaciones súbitas y la psicología llena de envidia y de odio que tanta violencia ha traído. Yo traigo un poco el mensaje del Perú, que somos un país que queremos ser primer mundo, creo que en 30 años lo podemos hacer, y creo que el rol del empresario, reconocido por Ban Ki-moon en una de las cumbres del Pacto Mundial, él decía que Naciones Unidas se generó los políticos iban a ser los arquitectos de un mundo mejor, pero él mismo reconocía que para hacer un mundo mejor, los constructores de ese mundo mejor van a ser los empresarios, pero empresarios obviamente con un capitalismo humanitario, que es el que estamos viendo, y que lo que tenemos que lograr es luchar contra el totalitarismo mediático de la izquierda vegetariana que tienen los carnívoros a veces escondidos, ¿no? Que trata de bombardear un modelo que ha tenido éxito. Tenemos que decir, el modelo de economía de mercado ha tenido éxito, pero cuando tiene estos dos apellidos, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Muchísimas gracias, Diego. Hay mucha gente que está hablando ahora de que el empresariado tiene que migrar a una cosa que ahora algunos llaman el cuarto sector, ¿no? Que son empresas no solo for profit, but for benefit, dicen en inglés, ¿no? No solo empresas maximizadoras de utilidades, sino maximizadoras del beneficio que incluye también la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social. No basta hacer en la empresa cualquier cosa y después compensar, digamos. Es una responsabilidad social empresarial distinta. Interesante, esta es una gran discusión que habrá y aquí tenemos empresarios que además lo han practicado, porque precisamente esto que dice Diego lo ha practicado él en sus empresas, al igual que los otros miembros de este panel. Gonzalo, una de las cosas que yo decía anteriormente y sobre la que vos has insistido personalmente es que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía ha perdido la confianza en las alianzas público-privadas. Hay sectores importantes de la ciudadanía que creen que las alianzas público-privadas no son para el beneficio de todos, sino de unos pocos, ¿no? Que son negociados y no la construcción de bienes públicos. Pero nosotros en la región necesitamos las alianzas público-privadas, porque esta es una región que tiene que duplicar su inversión en infraestructura. Es una región que tiene que duplicar su inversión en ciencia y tecnología. Es una región que tiene que duplicar su inversión en logística. No podemos hacer eso solo con los recursos del Estado, especialmente en un momento de desaceleración económica y consolidación fiscal. Necesitamos alianzas público-privadas. Pero, ¿qué hacemos? Y cito una frase tuya, para promover una cultura empresarial donde la ética y las buenas prácticas sean ejes centrales. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia y de lo que tu fundación está haciendo en Chile? Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Nuria, por esta invitación. Me gustaría partir hablando un poco desde la mirada desde Chile. Yo te diría que en Chile existe una tradición de trabajo público-privado que ha existido y ha estado basado en comisiones de crecimiento y de productividad. Pero en el último tiempo lo que ha pasado es que ha venido una ola de reformas
muy potente, lo cual ha hecho romper el diálogo entre el público y privado, y esto lo ha alejado. Tercero, tenemos una ciudadanía más empoderada cada día más y que también ha perdido la confianza tanto en lo público como en lo privado. Entonces, en base a eso, uno dice que cómo ha reaccionado Chile desde dadas estas puertas que han estado más o menos cerradas y las pérdidas de confianza mutua. El sector privado ha tomado iniciativas en las cuales ha generado espacios que sean colaborativos entre el mundo privado y la organización civil, con la sociedad organizada. Y en eso hay varios ejemplos que se han hecho unos ciclos que se llaman 3xI, que consiste en juntarse, como digo, el sector empresarial, junto con distintos actores de la sociedad civil organizada, de todo tipo, fundaciones, ONG, la juventud y todo esto. Y básicamente, ¿por qué se llamaba 3xI? Porque era para poder sentarnos a conversar, a inspirarnos, a poder incluirnos y a innovarnos. Eso fue realmente una gran iniciativa que fue tomada por una asociación gremial liderada. Ya llevan como 4 de estos encuentros. Lo que pasa es que al final hay que generar de nuevo diálogos. Hay mucho prejuicio. Y el prejuicio, yo creo que se termina cuando las personas se conocen. Y se sientan, se genera un diálogo y podemos ir sacando bastantes prejuicios de la mesa. Yo creo que al final de cuentas tenemos los mismos problemas o las mismas preocupaciones. Lo que pasa es que podemos tener distintas formas de poder solucionarlas o abarcarlas, pero eso ya te da un punto inicial para generar un diálogo. Y eso es lo que realmente hace falta. Hace falta que las empresas se acerquen más a las personas, que den el paso hacia adelante, porque en el fondo hay muchas empresas que hacen las cosas bien, pero no las dan a conocer. No las dan a conocer. ¿Por qué? Porque es mejor, como se dice en Chile, pasemos piola. Pasemos piola, no nos mostremos. Desapercibidos. Entonces, eso yo creo que es un error, hay que salir a mostrarse. También hay que salir a enfrentar los problemas. La tradicional política, incluso que te daban los propios lobistas, es sumergirse, pasar y que la ola pase y después hablamos. Hay que salir a enfrentar los temas de una vez. Y en ese sentido también de enfrentamiento, a nivel privado, ¿qué es lo que se ha hecho? Se hizo un primer encuentro con las 50 empresas líderes de Chile, del IPSA, que es el indicador más importante de la bolsa, y en ese encuentro estuvieron los presidentes y dueños de las compañías, en los cuales yo participé, y en definitiva se pudo compartir casos que hubieron de corrupción, como fue el caso de la papelera, que se presentaron otros casos, pero lo más importante es poder mirarse entre los mismos pares y contar sus problemas y sacar lecciones, sacar compromisos, porque hay que hacer un cambio cultural. O sea, el tema parte desde arriba. Hoy día hay mucha preocupación por la responsabilidad social empresarial, que el compliance, etcétera, pero creo que eso ha estado más bien mirado como un checklist, y no es un checklist. Esto realmente tiene que estar inspirado desde lo más alto de las cúpulas de las compañías. Y creo que hoy día importa mucho más cómo se hacen las cosas a qué es lo que se está haciendo. ¿Ah? Yo creo que también el éxito es un mal consejero.
Y en definitiva tenemos que acercarnos más a la ciudadanía, entender, generar espacios, generar diálogo. Muchas gracias, Gonzalo. Incluir, innovar, inspirar y dialogar. Salir de los muros de la empresa para relacionarse con la sociedad, romper los prejuicios, ¿no? Efectivamente, hay que romper inercias. Hay que romper inercias. Hay que crear espacios para construir un proyecto común de sociedad. Si cada uno nos mantenemos donde estamos, no nos vemos en ningún lugar, no nos encontramos en ningún lugar, va a ser muy difícil construir un proyecto común de sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandro, hablábamos en una conversación sobre el caso de Colombia, de cómo el sector empresarial colombiano se está posicionando en el contexto de la paz, que es una gran conquista sin duda, pero que es todavía frágil. Me decías que en un escenario de desconfianza ciudadana, las empresas deberían tener una posición no solo defensiva, sino propositiva. Y que tenía que vincularse no solo al lado negativo de la ecuación, la lucha contra la corrupción, sino del lado positivo, generando cambios en las prácticas empresariales. Y hay una experiencia colombiana en cuanto a eso. Vos me decías que había esa experiencia colombiana, pero que además las empresas del futuro no podían escapar a esta nueva forma de hacer las cosas, no podían escapar, como lo dirías tú, Gonzalo, al cómo, como lo estaba diciendo precisamente Diego, no pueden escapar al cómo. Cómo se hacen las cosas va a ser importante también para la sobrevivencia y para la permanencia de las empresas en el futuro. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa experiencia y tu reflexión al respecto? Claro, Rebeca, gracias y gracias Nuria y por esta invitación. Les voy a hablar un poquito de la perspectiva colombiana. En los últimos 15 años Colombia ha creado también una clase media muy grande. ¿Y qué es lo que hicimos en ese tiempo? Mejoramos la seguridad física y la seguridad alimenticia. Pero al final del día lo que requiere una clase media es salud, educación e infraestructura. Y la verdad es que hemos fallado en ese sentido y del lado del gobierno y también del sector privado. Entonces tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes antes de que se sigan agravando los problemas que tiene un país como Colombia. Al final del día, lo que vemos nosotros, yo vengo del sector de consumo masivo y los consumidores son cada vez más, digamos, inteligentes, educados y complicados desde el punto de vista del empresariado. ¿Y por qué? Porque están requiriendo que las empresas se comporten de una forma muy diferente a la cual se comportaban en el pasado. Es bien importante que los productos sean productos naturales, que sean producidos de una forma justa, tratando a los empleados de una forma justa, con un, digamos, salario justo. Están también requiriendo que las empresas se involucren en las comunidades en las cuales operan y tengan una relación bastante, digamos, cercana e intensa, ayudando a proveer los servicios en los cuales el Estado no está llegando o no está actuando. Y si uno puede, digamos, conformar la empresa para que actúe dentro de las comunidades y también busque los productos que quieran la gente más joven. Hay unos datos que les voy a dar que son bastante interesantes, que complican todo el tema. Los millennials, como los llaman, que son creo que la generación entre 17 a 35, tienen una atención de 12 segundos. La próxima generación de 0 a 18 tiene de 8 segundos. Entonces, cuando uno viene de una empresa de consumo masivo y uno está tratando de hacer el mercadeo a estas generaciones, es muchísimo más complicado hoy en día de lo que era en el pasado. Y hay que buscar formas de llegarle a esos consumidores de una manera muy rápida y atraerlos a los productos. Y eso no se puede hacer sino de una forma muy integral en términos de qué se está haciendo como empresa desde el punto de responsabilidad social. Los productos tienen que ser verdes. Otro ejemplo que les puedo dar es la cervecera en la cual yo me siento en la junta, en Anheuser-Busch InBev. Acaba de anunciar que para el 2025 va a tener el 100% de su energía en energía renovable. Ya sabemos que por el panel de esta mañana
que hay muchos problemas con el tema de tecnología de baterías, pero ya nos comprometimos a hacer eso y eso es un paso bien importante que los consumidores en los mercados más desarrollados están requiriendo. Entonces yo creo que en Colombia tenemos una visión de que tenemos que de verdad acercarnos al consumidor y pensar qué es lo que van a querer estas futuras generaciones y posicionarnos para producir los productos que ellos quieran de la forma que ellos quieran. El cliente y el consumidor es el que manda y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Mil gracias, Alejandro. Este es un buen ejemplo, pero claro, es un ejemplo de una empresa que tiene visión de largo plazo. Uno de los temas, ¿verdad?, que en algún momento podríamos debatir es cómo hacemos de verdad para que las empresas tengan visión de largo plazo, ¿verdad? Igual que los gobiernos, necesitamos gobiernos que tengan visión de largo plazo. En mi país decimos que el problema con el largo plazo en la política es que uno se come la piña y es al otro al que le duele la panza, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que las consecuencias de no tomar las decisiones hoy no recaigan las culpas en el que recibe el problema, no en el que lo produce? Igual en las empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos que tengamos empresas que no estén solo pensando en el beneficio del CEO o de los shareholders, de los que tienen de los accionistas en el corto plazo? Y eso es muy importante porque entonces surgen proyectos de largo plazo como el que nos ha dicho Alejandro. Y en ese tema, precisamente, José Luis, en ese tema de cómo la sociedad se organiza para tener un proyecto hacia adelante, un proyecto más de largo plazo, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre el rol de las asociaciones gremiales frente a estos desafíos. ¿Qué se puede hacer desde las cámaras para precisamente mejorar la relación entre las empresas y la sociedad? Bueno, primero, gracias por estar aquí, Nuria. Y gracias por estos amigos recientes, pero que durarán mucho. Y Rebeca lo ha centrado muy bien el tema, ¿eh? Yo creo que sí. Y como yo soy el único español aquí, yo creo que me toca hablar un poco del tema, pero refiriéndome a España. Y ya más concretamente refiriéndome a mi propia vida. Cuando yo era un joven estudiante, en los años 50, España era una dictadura, ahora es una democracia homologada. España no tenía un Estado de Derecho, tenía un principio de embrión de Estado de Derecho, pero que no llegaría hasta más tarde. España en aquel momento no tenía un Estado del bienestar, tenía un principio de embrión de Estado del bienestar. Ahora tiene un Estado del bienestar que ha aguantado una crisis absolutamente dura. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues los españoles, que también tienen sus virtudes, y el sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema es democracia, Estado de Derecho, Estado del bienestar, economía social de mercado, como se ha apuntado aquí y comparto yo. Economía social de mercado. ¿Que es que hay algún sistema económico serio, alternativo a esto en este momento? No. El muro de Berlín se cayó ya hace unos años, ¿no? Entonces, si no hay un sistema alternativo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay que defender este, ¿no? ¿Y cómo puede ser que aumenten populismos de todo pelaje en uno y en otro sitio? Pues es inexplicable, o sí que es explicable. Explicable porque los empresarios no ejercemos nuestra función social adecuadamente. Porque es verdad que la primera función social es lo que hacemos cada día, pero no podemos limitarnos a esto. ¿Por qué? Pues porque hay que comunicar. Alguien lo ha dicho aquí, muy bien, ¿no? Hay que comunicar a la sociedad y a nuestra propia gente, porque el empresario es el líder de la empresa. Yo no concibo, como estoy viendo que pasa, que haya empresarios que en su empresa no hablan y dicen lo que piensan y a dónde van. Tiene que decírselo. Es el responsable de todo un equipo y, por tanto, tiene que ejercer de líder, ¿no? Pero yo esto lo tengo muy claro, pero en cambio acepto que un empresario puede limitarse a su casa,
y fuera, pues bueno, lo que él quiera, ¿no? Pero para eso están las instituciones representativas del empresariado. El empresario lo que sí tiene que hacer es apoyar a estas instituciones, que estas sí que tienen que comunicar a la sociedad de una manera importante. ¿Y esto se está haciendo? Pues no, no. Y por esto sale lo que sale. ¿Cuál es la labor en concreto del sistema cameral español? Que son 85 cámaras en el territorio español, 36 fuera, una cámara que las representa a todas, que es la Cámara de Comercio de España. Este sistema cameral tiene una primera función u objetivo fundamental, que hasta ahora realmente no se ha pensado demasiado en ello, y es lo que yo llamo defensa institucional. Hay que comunicar a la sociedad en favor de la defensa de un sistema que ha permitido este salto extraordinario del país, y hay que comunicar a la sociedad para preservarla de alternativas que son poco serias. Y esto lo tiene que hacer enfocando el papel clave de la figura del empresario, porque este salto que han dado los españoles no lo han dado cada uno por su lado, no, 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 organizados en ese sistema, la economía social de mercado. Y esto a mí me parece que es clave, y ahí estamos en el sistema cameral enfocándonos en esta dirección, porque es verdad que las funciones tradicionales del sistema cameral, tan importantes como la internacionalización de las empresas, la competitividad, la mejora de la competitividad, la función consultiva ante el gobierno, porque es un sistema que se caracteriza porque la pieza clave es el empresario. ¿Cómo puede un gobierno gobernar sin oír al empresariado? Pues ha de decantar unas conclusiones de los distintos sectores que se han de hacer llegar al gobierno, que es el que manda al final. Pero tiene que oír al mundo empresarial. Y por tanto, estas son las funciones tradicionales, pero es que la defensa institucional para mí es la primera de todas. Porque si no, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos una sociedad confundida. Y esto es lo que nos pasa. Y nos pasa aquí y allí. Porque si los empresarios hubieran ejercido su función en el sentido que yo he dicho, de hablar con su gente, y si las instituciones representativas y las cámaras, pongámonos delante, hubieran cumplido su función de defensa institucional, les aseguro que los problemas que tiene ahora España no serían los que tiene en este momento. Muchísimas gracias. Una economía social de mercado, Estado de Derecho, instituciones y comunicación, diálogo también, igual que lo decían antes, con la sociedad. Tenemos unos minutos y yo quiero hacer una ronda rápida con un tema que está relacionado y que yo quisiera la reflexión de nuestros miembros del panel. Y es la reflexión sobre la juventud y la educación. Tenemos el problema, o no el problema, me corrijo. Tenemos la gran oportunidad de que tenemos en la región hoy en día el cohorte de jóvenes más grande que hayamos tenido en la historia entre los 18 y los 29 años. Como dije antes, también son los jóvenes más educados que hayamos tenido antes. Tienen una educación 3 años mayor que la de sus padres, por lo menos. También son muy exigentes y tienen una gran incertidumbre del mundo que viene. Y han invertido en la educación. La región duplicó la población universitaria en los últimos años. Duplicó. Y yo les contaba hoy que 2/3 partes de esos jóvenes son primera generación en su familia que llega a la universidad. Gran movilidad social en la región. La mayoría de ellos no tiene pasaporte. No ha salido de su país. No conoce el mundo global. Y entonces cuando pensamos en las oportunidades, en la cuarta revolución industrial, nos planteamos la pertinencia y la calidad de la educación que han recibido nuestros jóvenes. ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que muchos de ellos no han estado en una educación ni pertinente ni de calidad. Y esto podría ser un gran problema para nuestra sostenibilidad hacia futuro, tanto en términos económicos como en términos políticos. ¿Qué podemos hacer o qué están haciendo cada uno de ustedes para poder abrir ese espacio
o tomar esa oportunidad, esos jóvenes que están llenos de ideas, de talento, de propuestas, pero que podrían no poder aprovechar las oportunidades del mundo que viene. Diego. Gracias, Rebeca. Es un tema muy pertinente porque realmente se ha canalizado gran parte de la preocupación del sector empresarial, al menos en el Perú, y creo que es lo mismo en varios países de América Latina, la necesidad de tener un capital humano calificado. El mayor cuello de botella quizás para llegar al primer mundo es no tanto, obviamente también es un cuello de botella la infraestructura, pero básicamente el cuello de botella es encontrar personal, gente capacitada de poder insertarse globalmente, creativamente y con imaginación en la economía del conocimiento. Por eso, en el Perú, por ejemplo, la CONFIEP, que es la Relación de Empresarios, y todas las cosas que tenemos en gremios empresariales, y volviendo al tema de la comunicación, en Perú decimos que los empresarios, aparte que somos en ese sentido andinos y sobrios, tenemos el síndrome de la gallina muda. Ponemos huevos y no los cacareamos. Hacemos muchas cosas. Solamente para darles un dato, en la red del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el Perú, que tengo el honor de presidir, se ha invertido en los últimos 10 años más de 400 millones de dólares después de impuestos, o sea, inversión social real después de impuestos. Y gran parte de esa inversión se ha hecho en temas de educación. Más aún, hay una gran innovación que ha venido de Latinoamérica. Dicho sea de paso, volviendo a hablar de España, yo siempre digo que el camino del primer mundo no solamente imitar lo anglosajón, creo que América Latina tiene mucho que aprender de España, la internacionalización de sus empresas. Muy poca gente sabe que el 60% del tráfico aéreo mundial se hace con algoritmos matemáticos hechos en España, con Indra. Entonces, realmente, a lo que voy es que es muy importante el tema de la educación. Y hay una innovación de América Latina que surgió en Colombia, precisamente. El hijo de un presidente del Banco Central, Miguel Palacio, de repente lo conoces, ha hecho una empresa que se llama Alumni, que es una vieja idea de Friedman, que es invertir en la educación de una persona como si fuera una empresa en la bolsa. Y cuando este estudiante se gradúa, tomas un equity position de 5 años después de que se gradúa. Bueno, para hacer la historia corta, esto ya tiene 10 años, ha ganado varios premios en el World Economic Forum, y es una innovación de Latinoamérica y es una empresa que es un híbrido, que es for profit y social impact. Y creo que lo que está pasando en América Latina es una revolución silenciosa. Hemos superado el analfabetismo económico, estamos entrando ya a la etapa no solamente de los Chicago Boys que modernizan la economía, sino los Georgetown Boys que modernizan las instituciones. Eso es lo que está, la gimnasia democrática permite que ahora, por ejemplo, la impunidad, hay corrupción en todos lados, por la impunidad ya no se está metiendo gente importante a la cárcel en América Latina. Eso es un signo, puede ser visto de la mala forma, pero yo lo veo como algo muy bueno, que estamos caminando de manera inexorable hacia el primer mundo y dejar de ser la cenicienta del mundo occidental, ¿no? Y gracias, Diego. Gonzalo, unas reflexiones sobre esto. Sí, algo cortito. Perdón. No te preocupes. Lo que yo veo en el caso de Chile, cuando uno mira a la juventud, el joven en Chile hay mucho emprendimiento. Hay mucho emprendimiento, son emprendedores y eso es muy positivo porque quieren más emprender que trabajar para una empresa. Y con respecto al trabajo, en ciertas empresas están con todo este tema del rol social, cuál es el fin social, que tú bien lo decías al principio. Eso se ve mucho en las entrevistas a estos jóvenes. Y quizás una idea buena puede ser de tomar, dado que hay harto emprendimiento, que los propios empresarios hagamos mentoría con estos jóvenes. Y ir guiándolos en los emprendimientos, pero no con un fin económico asociado, sino realmente dedicarle un poco de tiempo como empresario a hacerles mentoría, guiarlos y que puedan ir desarrollando sus emprendimientos, pero sin ponerles capital, que no haya un interés ahí económico, sino que más bien de formación, de guiarlo, de empujarlo, exactamente, darle un poco lo que es la experiencia a la calle, la vida, que no es solo la teoría. Eso te diría. Muy interesante, Gonzalo, gracias.
Alejandro, vos me decías que América Latina había hecho lo que hizo Asia hace 20 años. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué podemos hacer? Pues es un poquito complicado porque digamos que tenemos unas desventajas por el momento en el cual está el mundo. Y esas dos desventajas es, uno es que se usa mucho menos gente y cada vez se va a usar menos gente para los procesos industriales que se necesitaba antes. Entonces hay una menos necesidad de tanta gente para las compañías, y cada vez como con la robotización de todas las empresas se va a necesitar menos. Al mismo tiempo, la velocidad del mundo es exponencial, todo pasa a una velocidad cada vez más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un grupo de gente bien educado, pero no necesariamente educados para los trabajos y los puestos que están disponibles en la sociedad. Entonces, de cierta manera, tenemos que recomponer el sistema de educación y buscar una fórmula de mejor preparar la gente para esos puestos y para las necesidades de las empresas, que creo que es algo que no se hace hoy en día. Totalmente de acuerdo. O sea, la pertinencia se convierte en un elemento fundamental, no solo el acceso, ¿no?, sino la pertinencia. Educación. José Luis. Eso es el futuro. Evidentemente tiene una cosa previa, ¿no?, que es el problema demográfico. Ahora mismo Europa, el principal problema que tiene es este. Y España, se podría decir, ¿es Cataluña en este momento? Pues yo creo que es el demográfico. El de Cataluña ya se resolverá. Pero cuando yo era un joven estudiante, ¿saben cuántos estudiábamos en la universidad? 60.000. ¿Saben cuántos estudian ahora en España? 1,5 millones. Solo la Universidad de Barcelona, donde yo he estado dando clase 49 años, pues resulta que ya hay más de 60.000. Es otra cosa, ¿no?, lo que hay ahora. Potentísimo. Pero atención, tiene problemas, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, son gente preparada, pero son gente que tiene necesidades que la educación no les ha dado. Y la sociedad, o su círculo, tampoco, ¿no? Y por tanto hay que inyectar eso en la educación. ¿Y cuáles son las necesidades? Valores. El tema de valores es fundamental, porque es la persona. 2, saber dónde uno está en el mundo. Y empezando por el posicionamiento, esto que se decía, ¿no? Si no sales, no te enteras. En un momento que la globalización es una realidad. Por tanto, yo muchas veces hablo a jóvenes y les digo, marcharos de aquí. 1 o 2 años, ya volveréis. Y volveréis sabiendo dónde estáis en el mundo, sabiendo idiomas, cosa que nosotros no pudimos saber. Y por otro lado, una tercera cuestión que va por la línea de lo que apuntaba Alejandro, ¿no?, que es, bueno, digitalización. Tenéis que ser digitales porque a nosotros nos quedamos en lo analógico, pero vosotros, y por tanto esto tiene que ser. Y esto liga con lo que él ha dicho, que muchas veces salen, se han preparado, los que se han preparado, y resulta que no es lo que se necesita. ¿Cómo se arregla esto? Pues hay otro principio evidente, relación universidad-empresa. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara, una de las primeras cosas que hemos hecho es una comisión universidad-empresa. Porque es que esto es vital, porque hay que resolver lo que tú, Alejandro, decías. Mil gracias. Eso me da la oportunidad de hacer un comercial, porque la Secretaría General Iberoamericana, por mandato de todos los presidentes de los 22 países, están impulsando lo que hemos llamado Campus Iberoamérica, que es inspirado en el Erasmus europeo. Si no sales, no te enteras. Yo les decía que los jóvenes, estos jóvenes primera generación que van a la universidad, 66% en América Latina, la mayoría de ellos no tienen pasaporte, pero si no sales, no te enteras. Una movilidad para estos jóvenes 6 meses afuera, como lo ha hecho el Erasmus, podría darle tanto en términos de su propia agencia, de su propia proactividad, como me ha dicho mucha gente, de abrirle la cabeza, de ver el mundo, de comparar y por lo tanto decidir, y de evitar una cosa que siempre tenemos que evitar, y lo decía Diego,
Tenemos que evitar que los jóvenes sean cooptados por lo que Fernando Enrique Cardoso llama las utopías regresivas. Tenemos que ver hacia adelante. No podemos permitir que nuestras sociedades crean en utopías que son viendo para atrás. Con estos empresarios que tenemos hoy aquí, yo creo que estamos claros que la transformación que necesitamos es profunda. Necesitamos una transformación cultural del comportamiento de las empresas con respecto a la sociedad. El diálogo con la sociedad, nos decía Gonzalo, la ética y la ética de los consumidores, nos decía Alejandro, la relación universidad-empresa y empresa con otros socios, nos decías José Luis, y este batido entre Bill Gates y la Madre Teresa que nos decía Diego, ¿no? Así que nos quedamos con el poder efectivamente tener una conversación donde la conversación sobre la economía no sea una conversación divorciada de los valores, divorciada de la juventud, divorciada de la sociedad y por supuesto no podrá estar divorciada de la política. Muchas gracias a todos, hemos cumplido con el tiempo, muchas gracias por su atención. Muy bien.